nos habíamos quedado en los nódulos, ¿verdad? En los nodillos. Bien. Habíamos hablado de que los nódulos celulares están, o sea, pueden tener diferentes formas, ¿verdad? Que no siempre van a tener una forma necesariamente redondeada, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, el patrón de árbol de brote, que es un patrón que se refiere específicamente a los nódulos centrinucleares cuando tienen esta forma que parece una pequeña rama, ¿verdad? Es una rama de un árbol que va teniendo otra vez sus respectivas ramificaciones, ¿verdad? Este patrón de árbol de brote va a representar los bronquiolos terminales que están llenos de secreción, ¿sí? Cuando los bronquios están llenos de secreción, los bronquios terminales realmente, ¿verdad? Porque los bronquios más grandes no se ven, ¿sí? Cuando los bronquios terminales están llenos de secreción, vamos a ver entonces este patrón de árbol de brote, ¿verdad? Y es patognomónico de las infecciones, ¿verdad? Se puede ver en infecciones pulmonares agudas o también en infecciones pulmonares crónicas, ¿verdad? Pero básicamente representa eso, ¿verdad? Son los bronquiolos que están llenos de secreción. Aquí pueden ver también un poquito el patrón en la de árbol de brote, ¿sí? Bastante típico de la infección, van a ver siempre, siempre que vean esto, pueden estar seguros de que eso corresponde a una infección, ¿sí? Aquí un poquito de los engrosamientos septales y interlobulares, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este particular es de una sobrecarga hídrica, ¿sí? O sea, una sobrecarga de volumen. Ya habíamos hablado de los engrosamientos septales y interlobulares, donde van a ver justamente esos septos interlobulares bien marcados, ¿verdad? Bien notorios, y la diferencia de lo que es el pulmón normal, donde no se ven habitualmente. Aquí van a ver estos septos, ¿verdad? Que se van conectando entre sí, y normalmente en el lugar donde se conecta un septo con otro se pueden ver vasos, ¿verdad? Que son las venas pulmonares. Se van a ver aquí, ¿verdad? Venas pulmonares, y aquí una un poco más grande, ¿verdad? Si se dan cuenta, las venas pulmonares inclusive están un poco más grandes, un poco más marcadas a nivel de, o sea, cerca del hígado pulmonar, ¿sí? Siempre que haya sobrecarga hídrica en general, el patrón se va a ver un poco más, va a ser un poco más evidente cerca del hígado pulmonar, ¿sí? Pero como habíamos hablado también, ese patrón se puede deber ¿cómo se llama? A infiltración neoplásica, ¿sí? También se puede ver la infiltración neoplásica, o a veces inclusive algunas enfermedades intersticiales difusas, ¿verdad? Pero es importante reconocer cuando aparece este patrón, ¿verdad? Cuando está presente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es un patrón de engrosamientos septales, ¿sí? Que no está distribuido por todo el pulmón, pero sí se nota más en este pulmón derecho por una infiltración neoplásica, ¿verdad? Obviamente, mirando así simplemente es difícil saber si es por una cosa o por otra, pero con la clínica del paciente es más fácil darse cuenta, ¿verdad? En este caso, una cosa que nos puede ayudar a darnos cuenta de que no es una sobrecarga de líquidos es que el patrón es unilateral, ¿verdad? Si fuera una sobrecarga de líquidos, necesariamente ambos lados del pulmón iban a estar con el mismo patrón. En este caso, solamente un lado, entonces era por una sobrecarga, perdón, por una infiltración neoplásica, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿verdad? Una infiltración neoplásica que principalmente se nota en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo aparentemente hay un poquito de patrón también, pero en el pulmón derecho es mucho más evidente, ¿verdad? Se forman bien esos polígonos relacionados a los septos interlobulares, ¿verdad? Bien, luego tenemos la panalización, ¿sí? El panal de abejas, que como habíamos hablado en la clase anterior, es como una lesión, podríamos decir, determinada del pulmón, ¿sí? Que puede producirse por muchas patologías distintas, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades del colágeno, por neumonitis por hipersensibilidad,
porque indica muy mal pronóstico, ¿verdad? Nos dice que el paciente está ya muy complicado, ¿verdad? Y que probablemente en los próximos años va a terminar falleciendo a pesar del tratamiento, ¿sí? Vamos a ver que la apariencia de este patrón va a ser la de varias hileras, ¿verdad? O sea, varias hileras de quistes, ¿verdad? Varias filas de quistes que se van a ir encimando unas con otras, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente la localización es predominantemente subpleural, ¿sí? Y se tienen que ver 3 hileras por lo menos para que podamos calificar como un patrón de panal de abejas, ¿sí? Porque si hay menos, a veces puede ser simplemente los bronquios que están agrandados y no podemos estar seguros de que esto es panal de abejas, ¿sí? Entonces tenemos que ver 3 hileras por lo menos para hablar de panal de abejas. Es importante saber reconocer este patrón porque una vez que vemos que el paciente tiene un patrón de panal de abejas, ya le podemos decir que su pronóstico es bastante malo, ¿verdad? Entonces tiene una implicancia pronóstica muy importante para el paciente, ¿sí? Aquí ven un panal de abejas en la radiografía, como le dije, en la radiografía no es muy evidente, pero si ustedes se dan cuenta hay una alteración, ¿verdad? Hay aparentemente trazos fibróticos en todo el pulmón, entonces deberíamos siempre pedir una tomografía para poder caracterizar mejor, ¿verdad? Y acá vamos a ver un panal de abejas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, en su fase inicial, ¿verdad? Y que va a ir evolucionando después a algo más importante, ¿verdad? Así empezó el paciente, estaba bien, ¿verdad? Estaba sin muchas lesiones, de repente habían algunos engrosamientos centrales, ¿verdad? Sobre todo subpleurales, ¿verdad? Algunos engrosamientos centrales, aquí cerca de la pleura, aquí de repente había que otro engrosamiento, ¿verdad? Poquito engrosamiento, pero ya una alteración ahí, patrón neurobiliar también se puede ver, aquí los centros un poquito marcados, ¿verdad? Un patrón neurobiliar leve que está empezando ahí, retículo neurobiliar, este famoso patrón de lo que le hablaba, retículo neurobiliar, que va empezando a aparecer debajo de la pleura, ¿verdad? Luego va avanzando, ¿verdad? Van apareciendo más lesiones, ya vemos más engrosamientos centrales, vemos más nodulillos, ¿verdad? Que se va alterando más la arquitectura pulmonar, ¿sí? Y luego ya va presentando, ¿verdad? Los primeros quistes, ¿sí? Ya la arquitectura pulmonar está más alterada todavía, ya hay de repente algo que simula ahí nódulos subpleurales, pequeños quistes subpleurales que después se van a ir con el tiempo convirtiendo en esto, ¿verdad? En quistes bien delimitados con una pared relativamente gruesa, ¿sí? Quistes aquí también, que esto ya está bastante más cerca de ser un panal de abejas. Todavía no podemos decir que hay 100% panal de abejas porque acá parece que hay 3 hileras, ¿no? Casi ninguna parte hay 3 hileras todavía juntas, ¿verdad? Pero ya está yendo hacia ese lado, ¿sí? Ya se está notando mucho más el panal de abejas, ya se ve más engrosamientos, ¿verdad? Eso, en este caso, esos engrosamientos centrales son por el patrón retículo neurobiliar, ¿verdad? Es por la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Por el depósito de fibras proteicas, colágenas, ¿verdad? En el pulmón, que van produciendo este patrón y finalmente vamos a ver ya que el paciente va a terminar en esto, ¿verdad? En un panal de abejas, ya propiamente dicho, donde sí van a haber múltiples hileras ya de quistes, una encima de otra, ¿verdad? Con pared compartida, ¿verdad? El quiste comparte pared con este y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ya múltiples hileras de quistes, ¿verdad? En algunos sectores pueden ser menos, ¿verdad? Pero aquí se puede ver claramente que es un panal de abejas y en este caso sí podemos decir que es bastante parecido a un panal de abejas, ¿verdad? Por eso se llama así. Y ven que, como les digo, ven también los rozamientos centrales, se siguen viendo, de repente hay un poco de vino envenenado, inclusive por aquí, ¿verdad? Entonces, son lesiones que están avanzando, ¿verdad? Este es el patrón de panal de abejas.
Entre todos los patrones yo creo que es uno de los más fáciles de reconocer, ¿verdad? Cuando vemos es bastante típico, no tiene nada que se le parezca, ¿verdad? Cuando vemos panal de abejas, es panal de abejas y no hay otra cosa, ¿verdad? Para mí, mi opinión, ¿verdad? Que no hay nada parecido a panal de abejas, nada que se le pueda parecer. Entonces cuando vean, sería bueno que me conozcan, ¿verdad? Porque si ustedes como médicos generales, médicos de familia, clínicos, hay otras no, ¿verdad? Pero clínicos, emergentólogos, ven en algún momento un patrón como este, tienen que llevarle sí o sí al neurólogo, ¿verdad? Porque el paciente tiene mal pronóstico y si no recibe atención especializada, obviamente su pronóstico va a ser peor todavía, ¿sí? Aquí vemos otras banalizaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, un corte coronal, ¿sí? Donde se ve la banalización, se ven varias hileras aquí de quistes, lo mismo aquí, también hay quistes, aquí también, ¿verdad? Varias hileras de quistes que seguramente si subimos más en la tomografía vamos a encontrar inclusive más quistes todavía, ¿verdad? Pero sí, vemos que hay en algunos sectores, ¿verdad? Más de tres o más hileras de quiste. Aquí más, engrosamientos centrales, vemos que los centros están bien engrosados, ¿sí? Y aparte ya aquí los espacios aéreos quísticos que conforman este panel de abejas. A veces hay mucho panel de abejas, a veces no tanto todavía. Lo ideal es darse cuenta lo antes posible de que el paciente tiene algo, ¿verdad? E ir controlando, ¿sí? A veces van a encontrar el paciente todavía en esta fase, ¿verdad? Más temprana, cuando todavía no es evidente, pero lo importante es darse cuenta que este pulmón no es normal, ¿verdad? Que este pulmón tiene un patrón retículo nodular que está iniciando y hacerle controles periódicos de tomografía para que pueda ir definiendo ese patrón y podamos decidir qué tratamiento darle o empezar ya a estudiarle desde este momento inclusive, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces con los patrones intersticiales y demás cosas. Vamos a pasar a la parte de ¿cómo dice? Derrames. Vamos a ver unos derrames, unos pequeños derrames, ¿sí? Aquí el lóbulo medio del pulmón, ¿verdad? Una atelectasia pasiva, ¿verdad? Esto es el pulmón atelectásico, esto es el lóbulo inferior del pulmón, ¿sí? El pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho, el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿sí? Una tomografía contrastada. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que como le digo, la densidad del pulmón es bastante distinta a la densidad del derrame en la ventana meningial, ¿sí? Y cómo podemos distinguir entre una atelectasia pasiva y una atelectasia primaria. En este caso, por ejemplo, donde hay derrame, muchas veces vamos a ver pacientes que tienen a veces un derrame no tan grande y una atelectasia, ¿verdad? Y lo primero que tienen que ver es si el derrame realmente, por el tamaño que tiene, puede hacer que el pulmón sea atelectasia, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no es un derrame tan grande, pero yo creería que ya es suficiente como para que sea atelectasia el pulmón, ¿verdad? No es una atelectasia primaria, sino una atelectasia pasiva por compresión. Y otro dato interesante es esto, ¿verdad? Que los bronquios están abiertos, ¿verdad? No hay nada que ocurre en los bronquios, no hay secreción, no hay un tumor, no hay algo que esté tapando el bronquio para pensar que por eso se atelectasia el pulmón, ¿sí? Porque se le hará duda a veces, ¿verdad? Si es una atelectasia primaria o pasiva, eso lo que tienen que ver es eso. Si hay una causa multiplicable, por ejemplo, si el derrame es suficientemente grande, y lo otro, si los bronquios están irrigando, digamos, de aire el pulmón, que están ventilando el pulmón atelectásico, están o no están abiertos, ¿sí? Porque a veces van a ver que hay una atelectasia y los bronquios van a estar ocupados por secreción, por un tumor, por un cuerpo extraño, y ahí pueden sospechar que la atelectasia no es una atelectasia pasiva normal, sino que realmente la atelectasia se produjo por el cuerpo extraño, ¿sí? Bien, y por último, vamos a pasar a los nódulos y masas pulmonares, ¿sí? Que bueno, como habíamos hablado la vez pasada, los nódulos son lesiones que
van a ser las lesiones que mían más de 3 centímetros de diámetro o 30 milímetros, ¿sí? Algunos de estos nódulos van a ser sólidos, van a ser como una condensación, van a ser bien sólidos, ¿sí? Otros van a ser subsólidos o parcialmente sólidos, ¿sí? Que van a ser nódulos que van a tener, algunos de ellos, ¿verdad? Los subsólidos, van a ser completamente de vidrio esmerilado o algunos van a ser parcialmente de vidrio esmerilado y parcialmente sólidos, ¿verdad? Esos dos, tanto los de vidrio esmerilado como los que son miti-miti, se clasifican dentro de los nódulos subsólidos, ¿verdad? Eso solamente les cuento como anécdota, ¿verdad? Es algo relativamente técnico, pero si algún día leen un documento de eso, van a ver que se clasifican de esa manera, porque todos tienen un significado distinto, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son las características importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos evaluando un nódulo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño, ¿verdad? Como ya dijimos, le dividimos el nódulo con masa por eso, ¿verdad? Pero particularmente hablando de los nódulos, ¿verdad? Las masas son demasiado grandes y sí vamos a tener que sospechar la posibilidad de malignidad, ¿sí? Pero en el caso de los nódulos que pueden medir 30 milímetros o menos, ¿sí? Cuanto más grande sea el nódulo, evidentemente tiene más posibilidades de ser un nódulo maligno. Entonces es importante medir el tamaño del nódulo y mejor todavía si es que puede medir un imagenólogo, ¿verdad? Porque tiene más herramientas para poder tomar las medidas, ¿sí? Después van a ver algunas características morfológicas que nos van a hablar de la posibilidad de que un nódulo sea maligno. Por ejemplo, si tiene bordes lisos, ¿verdad? Si es un nódulo bien redondeado con bordes lisos, es menos probable que sea maligno, ¿verdad? En cambio, si es un nódulo que tiene bordes lobulados, que tiene una forma irregular, más probable que sea maligno. Si es que tiene una forma como de estrella, como que parece que tiene algunas prolongaciones, le voy a mostrar eso, ¿verdad? Algunas prolongaciones que estiran el parénquima, ¿sí? Es bastante sugestivo de algo maligno, ¿sí? Y si tiene colas pleurales también, ¿verdad? Que son pequeñas conexiones que tiene con la pleura, normalmente eso también es bastante sugestivo de algo maligno, ¿verdad? Entonces cuando vean esos signos, tienen que pensar en la posibilidad de malignidad, ¿sí? Luego está la densidad. Si hay calcios, no hay calcios, si tiene grasa, si no tiene grasa, ¿verdad? En particular, el hecho de que un nódulo tenga grasa va a ser bastante probable que sea benigno, ¿sí? Normalmente los nódulos que tienen grasa adentro no hace falta hacer muchos estudios porque son normalmente malformaciones benignas o inclusive pequeños tumorcitos benignos, ¿verdad? Y en cuanto a las clasificaciones, sí, ¿verdad? Hay clasificaciones que vamos a ir viendo, clasificaciones que nos tienen que hacer pensar en malignidad y clasificaciones que nos van a hacer pensar en benignidad, ¿verdad? Sobre todo los amartomas, que son como una malformación entre cartilaginosas y otros tejidos ahí que hay en el pulmón. Esos son los que producen, los que tienen cierto tipo de clasificaciones que vamos a ir viendo, ¿sí? La velocidad de crecimiento también crece más rápido, es más probable que sea maligno, ¿verdad? Y la localización, en cuanto a los tumores primarios, ¿verdad? No hablando de tumores secundarios, ¿verdad? Los tumores primarios que son inicialmente aparecen en el pulmón, más frecuentemente se van a presentar en los lóbulos superiores, ¿sí? Entonces, el hecho de que el lóbulo tenga el lóbulo superior hace más probable que sea un nódulo maligno, ¿sí? Esto solo va a tener en cuenta, que les decía el diámetro. Un nódulo de menos de 4 milímetros tiene aproximadamente menos de 1% de ser maligno. De 4 a 7% ya tiene una malignidad más importante. De 7 a 10 milímetros ya hay 15% su probabilidad de malignidad. Y más de 10 milímetros de diámetro prácticamente no podemos dejar de estudiar a ese nódulo porque ya tiene una malignidad de por lo menos 20%, lo que significa que 2 de cada 10 pacientes o 1 de cada 5 que tenga un nódulo así va a tener un cáncer. Entonces no podemos dejar de estudiarle a esos pacientes, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, un nódulo en la radiografía, como le digo, no es muy fácil a veces de diferenciar ahí las densidades que tiene el nódulo, si tiene calcio, si no tiene calcio, ¿verdad? Y aquí el mismo nódulo a nivel ya de la tomografía. Este nódulo, por ejemplo, tiene esto aquí que está marcado por la flecha negra, que es la cola pleural, ¿sí? Tiene esa colita pleural que le digo que es una pequeña conexión entre el nódulo y la pleura, ¿sí? Y tiene también múltiples lobulaciones, ¿verdad? No se ve bien acá, pero si miran en su computadora se van a dar cuenta que tiene ahí pequeñas entradas, ¿verdad? O sea que tiene bordes lobulados, no son bordes regulares, no es bien redondo este nódulo, ¿verdad? Entonces es bastante sugestivo de un nódulo maligno, ¿verdad? Aparte que es bastante grande, ¿verdad? Este nódulo 15 milímetros, sí o sí tiene 15 milímetros por lo menos, ¿verdad? Habría que medir, pero es bastante grande, ¿verdad? Se ve que es muy grande, ¿verdad? Esto es un nódulo pequeño, ¿verdad? Un nódulo pequeñito, ven que sus bordes son bien regulares, un nódulo pequeño, chiquitito, hay que ver si es que está calcificado o no con la ventana mediastinal, pero un nódulo sugestivo de benignidad, no tiene cola pleural, no retrae el parénquima, súper bien, un nódulo súper sugestivo de benignidad. Y en cambio aquí a la derecha ven este nódulo mucho más sugestivo de malignidad, primero que es bastante grande, segundo que tiene esa forma medio estrellada, tiene prolongaciones, ¿sí? de su estructura, ¿verdad? Tiene múltiples prolongaciones, algunas de estas prolongaciones llegan a la pleura, ¿sí? Son bolas pleurales, tienen bordes completamente irregulares, ¿verdad? No tiene una forma regular, sino que acá es un poco más grande, acá un poco más chico, ¿verdad? Tiene muchísimas características de ser un nódulo maligno, sí o sí tenemos que estudiarle más adelante, ¿verdad? Pero bastante sugestivo de malignidad este nódulo, ¿sí? Y este es como que siempre le digo, ¿verdad? Los nódulos malignos parece que estiran, ¿no?, el parénquima hacia sí mismo, ¿verdad? Como que estiran el parénquima y retraen el parénquima hacia sí mismo, como le digo. Aquí un nódulo que, si bien es grande, tiene más un aspecto benigno, ¿sí? Bordes bien regulares, bien redondeados, no está infiltrando el parénquima adyacente, no hay cambios en el parénquima, no está estirando, no está retrayendo el parénquima, ¿sí? Y por otro lado, a la derecha, un nódulo mucho más sugestivo de malignidad, tiene colas pleurales, tiene bordes lobulados, tiene múltiples prolongaciones, tiene forma estrellada, ¿sí? Y es sugestivo de algo maligno y aparte es bastante grande también, ¿sí? Aquí los nódulos, ¿verdad? Normalmente cuando vemos dos nódulos juntos, siempre tenemos que medir el nódulo más grande y guiarnos por el nódulo más sospechoso de malignidad. Aparte tiene este nódulo particular, aparte que tiene un nódulo asociado, tiene también este signo que es el signo del vaso que le está alimentando, ¿sí? Significa que tiene un metabolismo probablemente muy alto y es más sugestivo de malignidad, ¿verdad? Porque la arteria llega justamente hasta el nódulo, ¿sí? Y le da irrigación, ¿sí? por la alta tasa metabólica, ¿sí? En realidad, mirando se puede ver bastante, ¿verdad? Cuando hay más, siempre hay error, ¿verdad? Pero la idea es que por lo menos ustedes, cuando haya un nódulo que sea muy evidente que es benigno, que no le llamen antiomólogo, y cuando sea muy evidente que es maligno, le puedan decir al paciente para que rápidamente se pueda tomar una decisión, ¿verdad? Después, siempre van a haber un montón de nódulos que van a ser intermedios, ¿verdad? Pacientes que fuman, pero que tienen nódulos lindos, ¿verdad? Que no son tan sugestivos de malignidad. Para eso hay un montón de scores, ¿verdad? Que para que aprendan, que normalmente entramos en internet, ponemos ahí los scores y le ponemos todas las características del paciente y le hace el cálculo de cuánta malignidad, cuántas posibilidades de ser maligno tiene ese nódulo, ¿sí? Pero la idea es que por lo menos cuando vean algo muy feo como esto, ¿verdad? O muy feo como esto, rápidamente le digan al paciente, ¿verdad? Que si ven esto, estén tranquilos de que es un nódulo normal, ¿sí? Bien, y las lesiones cavitadas, que como
como habíamos hablado ya anteriormente en la clase pasada, son lesiones, son unas masas pero que tienen aire en su interior, ¿sí? Niveles de aéreo normalmente en su interior. Se van a clasificar según el grosor de su pared, ¿verdad? Cuando la pared es muy finita, como en los quistes que habíamos visto antes, justamente se van a llamar quistes, cuando la pared es de menos de 3 milímetros. Y cuando la pared tiene más de 3 milímetros, ahí se va a llamar cavidad, como la cavidad de tuberculosa, la cavidad de la micosis o algunos abscesos, por ejemplo, ¿verdad? Estas lesiones pueden ser de muchísimas etiologías, ¿verdad? Lo más frecuente es que tengan que ver con infecciones, ¿sí? Sobre todo infecciones granulomatosa como la micosis o la tuberculosis, y también los abscesos principalmente, ¿verdad? Pero el problema es que unas masas pulmonares, algunos tumores pulmonares van a terminar produciendo también una cavitación, ¿verdad? Se van a cavitar, van a acumular aire en su interior, se van a infectar, y esas lesiones a veces nos pueden confundir. ¿Cómo podemos hacer para saber si una lesión es benigna o maligna? Bueno, una forma es mirar el grosor de la pared. Si tiene menos de 15 milímetros, ¿sí? 15, sí, pero si tiene más de 15 milímetros, más o menos 85% de esas lesiones van a ser malignas, ¿verdad? O sea, si la pared es muy gruesa, en otras palabras, es muy sugestivo de que sea algo maligno, y tenemos que tratar de estudiar a este paciente para buscar un tumor, ¿sí? Y si es menos de 5 milímetros la pared, entonces 95% van a ser benignas. O sea, así que si vemos una cavidad con una pared relativamente fina, vamos a poder estar bastante seguros de que es una lesión benigna, ¿verdad? Y en el efecto intermedio, o sea, no le queda entre 5 milímetros y 15 milímetros, más o menos 75% por ahí van a ser benignas. No siempre es tan fácil de saber, entonces a veces hay que ir con cuidado, ¿verdad? De repente podemos solucionar la infección del paciente y después considerar la posibilidad de hacerle una fibroscopia para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Otra cosa que nos puede orientar un poquito para saber si algo es benigno o maligno es ver si la pared es irregular o no, ¿sí? Los abscesos frecuentemente tienen una pared mucho más irregular, ¿sí? Las neoplasias, ¿verdad? Tienen una pared mucho más irregular, tienen lugares donde es más gruesa la pared, lugares donde es más fina, ¿verdad? Entonces eso es un poco más sugestivo de algo neoplásico, ¿verdad? Este paciente, por ejemplo, tiene un derrame pleural tabicado acá abajo, ¿sí? Que está su tabique, y ahí está el derrame pleural, ¿sí? Y una lesión, ¿verdad? Que no tiene nivel aéreo y que tiene una pared bastante irregular, ¿verdad? Tiene lugares donde la pared es muy gruesa, lugares donde la pared es más gruesa, lugares donde es muy fina, bastante sugestivo de algo neoplásico cuando vemos estas paredes tan irregulares, ¿sí? Y lo mismo, el mismo paciente mirando su ventana pulmonar, ¿sí? El derrame pleural y el absceso, que como le digo, tiene unas paredes bastante irregulares que nos sugiere la posibilidad de algo maligno, ¿sí? Aparte está en el lóbulo superior también, ¿verdad? Por si algo le faltaba. Aquí ven otra lesión, ¿verdad? Con una pared bastante gruesa, ¿verdad? Una pared bastante importante. No es muy frecuente que la pared sea tan gruesa en el absceso, ¿verdad? Tiene un nivel aéreo, ¿sí? Aire y líquido por debajo. Podría ser una célula, podría ser algo neoplásico. No siempre es tan fácil de darse cuenta, ¿verdad? Y aquí otras lesiones, estas sí son lesiones claramente neoplásicas, ¿verdad? Una pared súper irregular con unos bordes estrellados, como les digo, con prolongaciones hacia la pared pulmonar. Lo mismo aquí, ¿verdad? Este de repente es más regular esos bordes. Aquí sí, bordes mucho más irregulares. La pared súper irregular. Un nivel aéreo también, ¿verdad? Pero una lesión altamente sospechosa de malignidad. Y aquí pueden ver más o menos cómo evolucionan estas masas pulmonares, ¿verdad? Las masas pulmonares malignas, ¿sí? Hacia la cavitación, ¿verdad? Así empezó la masa, como en la primera imagen. Después van apareciendo pequeños espacios aéreos en su interior que
que finalmente se convierten en una cavidad y, como les digo, a veces es un poco difícil de diferenciar eso de un absceso. En este caso las paredes son bastante gruesas, también es sugestivo de que sea un absceso, ¿sí? Y aquí un pequeño quiste con una pared de menos de 3 milímetros, un quiste poco infeccioso que apareció después de una neumonía, ¿sí? Y ahora sí, por último, los patrones de clasificación que les hablé, ¿verdad? Hay clasificaciones que nos sugieren que un nódulo pulmonar es benigno y estos son 4 los patrones, ¿verdad? El patrón difuso, el patrón central o el ojo de toro también, el patrón en popcorn, ¿sí? Y el patrón laminar, ¿sí? Todas este tipo de clasificaciones nos van a sugerir que el paciente tiene un patrón, o sea, perdón, un nódulo o una masa que es benigna, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito de esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el patrón difuso, siempre vamos a mirar la clasificación en la ventana mediastinal, ¿sí? Aquí, patrón difuso, todo el nódulo está calcificado, ¿sí? Eso sugiere que es un nódulo probablemente cicatricial después de una infección, un granuloma, ¿verdad? Que apareció y que después de la infección se clasificó, ¿sí? No sugiere malignidad. Una clasificación difusa. Aquí pueden ver la clasificación central, ¿sí? Clasificación central, tiene una masa rodeando a la clasificación y una clasificación que está ubicada bien en el medio de la masa. Es bastante sugestiva de una martoma, ¿verdad? Que, como les digo, es una malformación benigna del pulmón, ¿sí? Aquí ven la clasificación laminar o en target, ¿sí? Que parece como un tiro al blanco, que está clasificada en la parte más periférica de la masa, ¿verdad? Del nódulo en este caso, ¿sí? La parte más periférica y la parte interior no está clasificada. También es muy sugestiva de un nódulo benigno y podemos no continuar estudiándole a este paciente, ¿sí? Y aquí la clasificación en palomitas de maíz o en popcorn, ¿verdad? O en pipoca en portugués, que es así un poquito difusa, ¿verdad? Y forma más o menos como una palomita de maíz, ¿verdad? En algunos casos es más evidente, en otros es menos evidente, ¿verdad? Yo personalmente nunca vi estos 3 patrones, estos 2 y estos yo nunca vi en un paciente, ¿verdad? Hasta ahora. Son imágenes que recogí nomás. Esta sí es muy frecuente. Esta sí es súper frecuente que llega a verdad que cuando está así, clasificado de esa manera, normalmente es algo benigno, no hay por qué seguir estudiando el virus, ¿sí? Y luego tenemos algunos patrones de clasificaciones que son malignos, ¿verdad? Que son todos. El patrón de clasificación excéntrico, ¿verdad? Y el que es small flex en inglés, ¿verdad? Que son varios puntos de clasificación que están distribuidos por toda la masa, ¿verdad? Aquí ven esta masa con múltiples puntos de clasificación en diferentes lugares que no confluyen entre sí, bastante sugestivo de algo maligno, y la clasificación excéntrica, que es una pequeña clasificación que no está ubicada en el centro de la masa, ¿verdad? Son sugestivos de algo maligno, ¿sí? Y hasta ahí por ahí.